Bienvenido. El día de hoy les voy a pedir, antes de iniciar este tiempo de la predicación de la palabra, orar para que Dios utilice este tiempo y que sea un alimento espiritual rico para nosotros, y que produzca todo lo que Dios quiere que produzca en cada una de nuestras vidas y nuestros corazones. Si usted puede ponerse sobre sus rodillas, lo animo a hacerlo y vamos a orar por este tiempo. Padre Celestial, te damos a ti la gloria, la alabanza, la exaltación, porque solamente tú eres digno de recibirla. Gracias por este tiempo, gracias porque tú nos permites estar acá, cantarte canciones que hablan de tu verdad, de tu santidad, de tu poder, de tu majestad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque estamos aquí por tu gracia y merecida de nuestras vidas. Y yo te ruego, Señor, que el día de hoy tu palabra sea predicada como tú la enviaste, como tú la inspiraste, y que produzca todo, Señor, lo que tú quieres que produzca en cada uno de nosotros. Quita, por favor, cualquier ceguera espiritual, cualquier mentira o engaño en el corazón o en la mente de todos acá reunidos, y que produzca arrepentimiento, gozo en ti, ánimo, y que salgamos de aquí, Señor, amándote genuinamente más que como entramos, adorándote más, anhelándote más, y que toda la gloria y la honra sea para ti, Señor, por siempre y para siempre. Te lo rogamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Y seguimos con la miniserie o en base a la reforma. Ya vimos en prédicas anteriores por qué es tan importante la reforma en nuestras vidas. Y nosotros, todos de nosotros, si sos creyente, estás en reforma, porque todavía estamos cargados de falsas doctrinas y falsas enseñanzas por todo lado. Entonces les voy a invitar el día de hoy a abrir Romanos 11, versículo 31 al 33. Estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente y leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios así: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. El primer punto del Catecismo Menor de Westminster pregunta o responde a la pregunta: ¿cuál es el propósito del ser humano? Y el propósito del ser humano no es otro que vivir para la gloria de Dios y gozarnos y deleitarnos en Él por siempre y para siempre. Dios hizo el mundo para comunicar su gloria y para que al mismo tiempo todas las criaturas pudiéramos recibir esa misma gloria. Y esa gloria tiene que ser recibida por nosotros tanto en la mente como en el corazón. Sin embargo, la gloria de Dios es muchas veces mal interpretada, muchas veces mal usada en ambientes pseudo cristianos. La palabra gloria es doxa en el griego, y esta palabra significa claridad, majestad, honor, renombre, una cualidad especialmente divina, la manifestación tácita de Dios, su esplendor. Entonces muchas veces hemos visto cómo se toca o se habla de esta palabra con respecto de Dios de una forma incorrecta. Maratónicas noches de gloria, por ejemplo, de enlace, eso no es la gloria de Dios, eso es la gloria del hombre estafando a otros, a personas para sus propios
placeres y pecados, como la avaricia. Vemos otras iglesias que se llaman casa de mi gloria, casa de gloria, cosas así, pero realmente lo que predican no es la gloria de Cristo. Lo que predican es la gloria del pastor, la gloria de una enseñanza completamente antibíblica. Pero quieren poner esta palabra a la par o dándole referencia a Dios de una forma incorrecta. Por eso es que es tan importante para nosotros saber y entender qué significa la gloria de Dios realmente a la luz de la palabra. Y repito, esta palabra se refiere a la claridad, a la majestad, al honor, al renombre, y es una cualidad especialmente divina y específicamente divina, y es la manifestación tácita de Dios. Dios y su gloria están intrínsecamente unidos. Entonces, lo que pensemos de Dios obviamente va a determinar nuestro caminar, lo que hacemos y cómo vivimos. Mucha gente ve a Dios como un abuelito bonachón, ¿verdad? Con barba blanca, así como tipo Gandalf, el de los Señor de los Anillos, ¿verdad? Esa imagen puede estar en tu mente de un Dios así que es bonachón, que todo está bien, que no pasa nada, ¿verdad? Un Dios que es solo amor. Otros pueden tener una imagen de Dios que es un juez enojado, que quiere castigar a todo el mundo. Entonces, las percepciones que tenemos de Dios y su gloria, que repito, están intrínsecamente ligados. Dios y su gloria están completamente unidos. Determina muchísimo cómo nosotros vivimos, cómo nos comportamos y cómo nos llevamos en este mundo, y además de eso, cómo reconocemos y mostramos esa gloria de Dios a los demás. Dios hizo el mundo y toda la creación para mostrar su gloria, su poder, su majestad, su amor, para que todos viéramos su gloria. Entonces, yo no sé si te has puesto, a mí me gusta mucho hacer esto, en mi casa salgo constantemente al balcón y me gusta ver el cielo, porque muchas veces, y les voy a decir por qué, muchas veces estamos tan centrados en las cosas que hacemos, en las cosas terrenales y tan humanas, ¿verdad? De las noticias, del trabajo, metidos en la casa, muchas veces quizás ni abrimos la ventana un poquito para ver la calle, ¿verdad? Muy encerrados, y perdemos de perspectiva, la perspectiva tan grande de lo que Dios es, de quién es Él. Entonces muchas veces, y lo hago constante, me gusta ver el cielo y decir, Señor, gracias, wow, porque aquí veo tu grandeza un poquito. Cuando veo las estrellas, la luna, el sol, y saber que Dios hizo todo eso con solo ordenarlo. Dios dijo que así fuera y así fue. Nada se resistió al llamado de Dios. Entonces yo no sé si haces eso, pero yo te recomiendo hacer eso constantemente, para que no te olvides de la grandeza de Dios, de su gloria, de su majestad, de su poder. Porque cuando no vemos eso, cuando quitamos la mirada de lo glorioso que Cristo es cuando empezamos a sufrir, empezamos a desesperarnos, empezamos a tomar decisiones que no glorifican a Dios, empezamos a estar muertos de miedo, empezamos a estar con un montón de cosas que Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que veamos su gloria, que la experimentemos, que vivamos para la gloria de Él y que nos gocemos en Él, en cualquier circunstancia de la vida. Por eso el propósito del ser humano no es otro que vivir para la gloria de Cristo y gozarnos en Él. Y Dios muestra su gloria de diferentes maneras. Y una de las formas como Dios muestra su gloria es a elegir incondicionalmente a los que han de ser salvos y adoptados como hijos suyos. Y es un punto súper crítico en la doctrina bíblica. Y les voy a decir por qué. Todas las iglesias pseudo cristianas o que dicen ser cristianas pertenecen a dos tipos de pensamiento o de interpretación bíblica. Las iglesias calvinistas, si se puede decir así, yo les voy a decir las iglesias bíblicas, apegadas completamente a la palabra de Dios, tomando todo el consejo de la palabra de Dios, y las iglesias armenianas. Y estas dos posiciones están en conflicto.
Por eso, aunque la iglesia no sepa de Arminio y sepa la historia, cualquier iglesia que se llama cristiana cae en alguna de estas dos categorías. Entonces, Dios muestra su gloria al elegir incondicionalmente a los que han de ser salvos y adoptados como sus hijos. Efesios 1, del 3 al 7 dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Amén. Entonces, la salvación del hombre empieza por Dios, no por el hombre. El hombre no tiene la capacidad de elegir por Dios, no tiene ni siquiera el deseo, como aprendimos en la prédica del domingo pasado. Dios muestra su gloria en la creación, pero muestra su gloria también a elegir incondicionalmente a un remanente de pecadores y merecedores, muertos en sus delitos y pecados, para traerlos hacia Él, para darles vida eterna, para salvarlos y para hacerlos hijos suyos. ¡Wow! Gloria a Dios por eso, porque Dios lo hizo. Y si tú estás acá el día de hoy, deberías estar muy agradecido y muy agradecida con Dios, porque no había nada especial en ti, para nada. No estaba ni bonito, ni era muy bueno, nada de eso, ninguno de nosotros. Más bien estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos enemigos de Dios, todos de nosotros. Y aún así, siendo enemigos, Dios antes de que existiéramos, antes de que papá y mamá tuvieran un gusto por ellos, ¿verdad? Una atracción, y que nos concibieran, ¿verdad? Antes de todo eso, de hecho, antes de que ellos nacieran, antes de que el mundo fuera formado, ya Dios nos había predestinado. El punto contrario, arminiano, dice que Dios previó eso porque Él sabe todas las cosas. Pero eso no es cierto, no es lo que dice la palabra de Dios. Dice los arminianos que Dios previó quién iba a aceptar ese llamado. Entonces, diciendo que el hombre es el que escoge por Dios. Pero todos de nosotros acá que somos creyentes sabemos que ninguno de nosotros escogió a Dios. Es absurdo pensar eso. Dios nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos e intachables a Él, para Él y a sus ojos. Dios decidió esto de antemano. Repito, desde antes de la creación del mundo, desde antes de que pensáramos, Dios te escogió para ser su hijo. Y gloria a Dios por eso, porque desde la eternidad, repito, escogió Dios incondicionalmente para salvación a algunos de entre esta masa de hombres pecadores. El Dios que amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, al amado, quien desde toda la eternidad está en el seno del Padre. Este fue el amor asombroso en vista del carácter y la condición de este. Como, de nuevo, vimos en la prédica anterior, ninguno de nosotros merece ser elegido por Dios. Ninguno de nosotros hizo algo para ser escogido por Dios. Lo único que pusimos fue el pecado que hizo necesaria esa salvación. Entonces, gloria a Dios por eso. ¿Qué hizo Dios o qué parámetros usó Dios para escogernos? No lo entendemos. Romanos 11 lo explica. ¿Quién puede entender todos los designios de Dios? ¿Quién puede entender todos sus pensamientos? Dios es demasiado glorioso para comprenderlo todo. Nuestra mente es limitada. Pero cuando estemos con Él, dice que entenderemos todas las cosas y seremos tal y como Él es. Pero en este mundo tenemos que vivir por fe, confiando en el Hijo de Dios, y lo que vivimos en la carne, en este cuerpo corruptible, vivirlo en la fe del Hijo de Dios, que Él ya nos escogió y que Él muestra su gloria. De nuevo, repito,
al escoger sin ninguna condición, totalmente por gracia, totalmente incondicional a un grupo de seres humanos para ser salvos. Y gloria a Dios por eso. Mucha gente se enoja con esta doctrina bíblica porque argumentan que cómo Dios va a mandar al infierno a gente que fue buena, ¿verdad? Cómo Dios va a escoger a algunos y a otros no. Qué ingrato Dios. Es una perspectiva muy tonta, déjame decirte, porque se ve incorrectamente. La perspectiva correcta es: wow, Dios, qué bueno que tú eres, qué amor tan grande, que a pesar de que todos te despreciábamos, que todos corríamos de ti, que todos te odiábamos, aún así tú decidiste enviar a tu Hijo unigénito, hacerlo un ser humano, que Él fuera un ser humano, que fuera humillado, tener la muerte en la cruz, llevar todo el pecado en sus hombros, tener y recibir el rechazo del Padre en la cruz del Calvario para salvar unos cuantos. Eso es gracia y eso es amor verdadero, glorioso y perfecto. Y nadie nunca va a poder hacer algo similar. Entonces, cuando alguien piensa: qué ingrato Dios, ¿cómo va a escoger solo algunos? Pregúntate, más bien diste: bueno, Dios, qué grande que tú eres por tener la misericordia de escoger algunos, porque todos de nosotros merecíamos la muerte y el infierno, toda la humanidad. Entonces, así como pasó con el diluvio, Dios vio el pecado del mundo y le dolió haber creado al mundo y mandó el diluvio. Ese Dios que mandó el diluvio y que salvó un remanente, Noé y su familia, es el mismo Dios de ahora. Pero yo no sé por qué algunas veces pensamos que no, que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento. Y no es así. Por eso, cuando entendemos la gloria de Dios, tenemos que ver todo el consejo de Dios, todos sus atributos, su santidad, su ira, su justicia, su amor, su misericordia. Porque si no tenemos todo el panorama completo de quién es Dios, vamos a tener en nuestra vida formas incorrectas de alabarle, de adorarle, de guiarnos en la vida. Y repito, va a ser una vida probablemente miserable, porque no vamos a poder gozarnos en Él, ni darle gracias. Quizás piensas, no, yo no necesitaba ser salvado, porque yo no hacía esto, no hacía lo otro. Todos de nosotros necesitamos ser salvados. El problema que hay es lo siguiente: que el estándar de la sociedad es un estándar muy, muy bajo. Muy bajo. Entonces, si nos guiamos por ese estándar de la sociedad, estamos fatal, porque es muy bajo. En ese estándar, cualquiera es bueno, ¿sí o no? Cualquiera. Basta con hacer un poquito de obras, ayudar a los pobres, quizás no hacerle infiel a la esposa, y ya, la gente: wow, qué hombre más bueno. Y piensan: ¿cómo Dios va a condenar a esta persona tan buena? ¿Cómo sería Dios tan perverso de hacer eso? Repito, es una forma completamente incorrecta y antibíblica de entender a Dios. Entonces, el estándar de Dios es alto. Y vean esto, que dice Dios que nos escogió de antemano. ¿Para qué? Para que seamos santos e intachables a sus ojos. Entonces, si Dios te ha escogido para salvación y ha puesto su Santo Espíritu en ti, es para que tú camines en santidad, intachable en integridad. Obviamente no perfectos, porque no estamos y no podemos ser perfectos en este cuerpo corruptible, pero sí Dios nos ha dado todo para hacer lo que a Él le agrada, para vivir una vida que en santidad, una vida en constante arrepentimiento y confesión de pecados a Él. No hay excusa. Dios nos ha dado todo, porque Dios inicia la salvación, Dios la complementa, la completa y la hace perfecta hasta el día que Él regrese. Entonces todo depende de Cristo. Amén. Y gloria a Dios por eso, porque como aprendimos la semana pasada, si dependiera un 0.0001% en nosotros, estaríamos perdidos, porque no podríamos hacer nada para ser salvos y para presentarnos justos delante de Dios. Entonces, Dios es soberano, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, y Dios en su poder, en su soberanía, por su amor y su misericordia, decide y escoge a un grupo particular
de pecadores incondicionalmente. Amén. Y si tú eres un hijo de Dios, tú entras entre estos. Y yo muchas veces le he preguntado a Dios: Señor, gracias por escogerme. Gracias. Yo no sé si tú le das gracias a Dios por eso, pero debieras darle gracias a Dios por esto todos los días de tu vida. Cuando te levantas, cuando vas a comer, cuando te vas a acostar. Porque no había nada especial en ti, nada, ni en mí, para nada. Era despreciable a los ojos de Dios. Eras enemigo de Dios, corrías de Dios, odiabas a Dios, y aún así Dios tuvo la misericordia de acercarte a Él, de escogerte. Cristo dar su vida por ti y llevar todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, en la cruz del Calvario, para darte una esperanza y una vida eterna. Entonces, cuando entendemos eso, que no había nada especial en mí, que fue solamente por gracia, ¿cómo no voy a estar dándole yo la gloria y la honra a Dios siempre? ¿Sí o no? Si cada uno de nosotros, vean, sabemos que corríamos de Dios, ¿sí o no? Cuando te predicaron la primera vez, ¿estabas muy feliz o estabas queriendo huir? ¿O querías seguir en tu pecado? ¿Querías seguir justificándote a ti mismo? ¿Sí o no? Todos de nosotros. Todos de nosotros. Y gloria a Dios también por su palabra y por la persona que Dios envió a predicarnos el Evangelio, porque todo esto muestra la misericordia de Dios para nosotros. Ahora, Dios muestra su gloria también en dar a sus elegidos un llamamiento eficaz, una gracia irresistible. Juan 6:44, Jesús dice que nadie puede venir a Él a menos que lo traiga el Padre, que me envió, dice Jesús, y yo lo resucitaré en el día final. La gracia de Dios es su favor inmerecido hacia personas destituidas de su gloria. ¿Qué significa eso? Todos de nosotros estábamos destituidos de su amor, de su misericordia, de su santidad, de su justicia. Destituidos. Pero la gracia de Dios nos da de nuevo ese favor inmerecido para que podamos ser parte de su gloria y le podamos dar toda la gloria a Él. La gracia de Dios es todo el favor, todo el bien, toda la benevolencia que recibimos de parte de Dios, como leíamos en Efesios 1, toda la alabanza, toda la gloria sea para ti, porque nos has bendecido con todo tipo de bendición en los lugares celestiales con Cristo Jesús. A lo largo de la revelación bíblica vemos cómo la intervención de Dios en el mundo y en la creación siempre ha sido irresistible al final de la historia. Algunas personas tienen problemas con este punto bíblico, pero Dios es soberano. Déjame decirte algo. Dios es soberano. Dios hace lo que Él quiere, cuando quiere y como quiere, y nada ni nadie se puede resistir a eso. Y a lo largo de la historia bíblica, si lees la Biblia desde Génesis, te vas a dar cuenta de eso. Cuando Dios dijo que se hiciera la luz, ¿hubo luz? ¿Sí o no? Dios habló y la nada respondió a la voz de Dios, y esa nada produjo todo, de modo que lo que se ve hoy no fue hecho de cosas invisibles, o de cosas visibles, perdón, como dice Hebreos 11:3. Dios habló y la nada respondió. Eso se llama ex nihilo, que Dios hizo la creación, todo lo que vemos, de la nada. La nada no se pudo resistir a la voz de Dios. Vemos otro ejemplo en Jonás. Por ejemplo, Jonás se resistió al inicio del llamado de Dios y fue desobediente. Al final, el mismo Jonás cumplió el mandamiento de Dios, ¿sí o no? Entonces, cuando uno lee la historia de Jonás, uno se pregunta, ¿y dónde está el libre albedrío de Jonás? Vean lo que tuvo que pasar, pero al final de cuentas no se pudo resistir Jonás a la voluntad de Dios y a su soberanía en todas las cosas. Cuando Jesús llama a Lázaro, Lázaro tenía 4 días de estar fallecido.
Jesús lo llama y Lázaro responde. Responde a ese llamado y se levanta, porque la voz de Dios es irresistible. Entonces, cuando pensamos en temas como el libre albedrío, lo que estamos diciendo es que yo puedo resistir y yo puedo negarme a la voluntad de Dios. Pero ¿quién de nosotros puede hacer algo, honestamente, si no fuera porque Dios así lo ha permitido? ¿Quién puede hacer algo si no fuera por la gracia de Dios que lo permite o nos guía? ¿Quién de nosotros podría haber aceptado y recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y confesado los pecados y arrepentido si no fuera porque Cristo puso eso en nosotros? Ninguno de nosotros. Todos de nosotros recibimos un llamamiento eficaz de parte de Dios. La palabra de Dios fue predicada a nosotros y esa palabra bajó a nuestro corazón para arrepentimiento porque Dios así lo quiso. No fue por nuestra decisión. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y merecidamente, y nos hizo un llamamiento eficaz, y esa gracia fue irresistible para nosotros en algún momento de nuestras vidas. Entonces, la omnipotencia de Dios y su deseo de lograr algo siempre interactúan y las cosas suceden de la manera como Dios quiere. Entonces, si tú eres un escogido de Dios, Dios no es un caballero que te va a preguntar, ¿verdad? Como muchas veces han predicado eso o han enseñado tanta gente. Dios está ahí, y usan el pasaje de Apocalipsis de 3:20, que Dios está a la puerta y llama, si alguno oye mi voz y responde, yo entraré a él. Eso no se está refiriendo a la salvación, se está refiriendo al llamado de esta iglesia en específico. No voy a entrar en ese tema ahorita, pero Dios es un caballero, si la persona no quiere, pues no. Eso es mentiras, porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y si eres un escogido de Dios, Dios va a quebrar tu resistencia y va a entrar y va a romper la puerta, si es necesario, de una patada o como fuera, porque va a ser irresistible para sus escogidos. Ninguno se va a perder de los que Dios escogió. Ninguna oveja se va a perder. Por más que quiera resistirse, por más que esté el corazón endurecido, no va a resistirse. Porque la elección de Dios y la gloria de Dios en sus elegidos, Él también da los medios para que las personas crean en Dios y se arrepientan. Entonces vemos esto por toda la Biblia. Déjenme darles otro ejemplo. Mateo estaba sentado, piensen en Mateo, sentado trabajando el hombre, recolectando impuestos. Imagínense en el burumbum de la gente, que cobre, que deme, que todas las transacciones que estaba haciendo. Y Jesús le dice, sígueme. Y él deja todo y lo sigue. ¿Ustedes piensan que Mateo, en serio, como él era, iba a decir, sí, claro, ya de fijo voy a dejar todo esto y te voy a seguir? ¿Por qué siguió Mateo a Jesús? Porque Jesús hizo un llamamiento eficaz y le mostró una gracia que fue imposible de resistir para él. Por eso él inmediatamente dejó todo y le siguió. Lo mismo pasó con Pedro, con Juan, con Jacobo, con todos que dejaron sus redes cuando Jesús los llamó, no por mérito humano. Imagínate que estaban ellos, pescadores también, y que llega un hombre y los llama y que ellos van a dejar todo. Eso solamente lo hace Dios, y es por la gracia de Dios, y Dios muestra su gloria al hacerlo. Dios muestra que Él es soberano, que Él es omnipotente, y que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y quizás tú dices, no, esa persona jamás puede ser creyente porque está muy endurecido su corazón. Jamás puede ser creyente porque es demasiado perversa esa persona. Tal vez piensas en alguien que es muy perverso. Pero para Dios nada es imposible. Y vean, también pensar de esta manera es un poco, o es incorrecto, porque todos de nosotros somos muy perversos también, ¿verdad? Entonces tal vez cuando pensamos algo de esto, tal vez algún familiar, no, es que él es terco, es que es demasiado duro. Así éramos todos de nosotros. Y así somos también muchas veces, tercos, con corazones perversos y corazones engañosos. No pienses eso. Si Dios te rescató a ti, si Dios me rescató a mí, puede hacerlo con cualquier persona, con cualquiera, porque Dios es soberano y Dios es todopoderoso
para salvar a quien Él quiera. Amén. Entonces, gloria a Dios por eso, porque Él es todopoderoso. Vemos también la soberanía y el poder de Dios y su gloria cuando Jesús reprende el viento. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Que venía Jesús, o estaba Jesús en la barca, estaba dormido, y se vino un ventolero horrible, ¿verdad? Y los discípulos se asustaron. Y Jesús reprendió el viento y el viento se calmó. Ni aún el viento, ni la naturaleza, ni la creación misma se puede resistir a Dios. Entonces, cuando entendemos su poder, que Dios es todopoderoso, entendemos fácilmente o mejormente la gracia irresistible que Dios ha dado a sus escogidos. Porque Él es omnipotente. Repito, y esto implica que nada ni nadie puede detener su mano. Vean, les voy a decir esto. Si algo pudiera resistirse a Dios, Dios ya no sería omnipotente, ¿sí o no? Si algo pudiera resistirse a Dios, ya Dios no sería omnipotente. Y cuando las personas predican esto, ya con este punto toda esa doctrina se le viene abajo, ¿verdad? Como la doctrina arminiana, que dice que el hombre puede escoger por Dios, o que el hombre tiene la responsabilidad de escoger por Dios, o que el hombre escoge a Dios. Para nada. O que el hombre puede resistir la gracia de Dios, o que el hombre puede caerse de la gracia de Dios. Bla, 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 bla. Es absurdo. No sale la palabra de Dios y no es lo que Dios muestra en su palabra. Y estas cosas que Dios ha determinado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, Dios lo hizo para mostrar su gloria. ¿Y para qué? Para que nosotros demos gloria a Él, siendo santos e intachables a sus ojos. Ahora, esta gracia de Dios, ponga atención a esto, es irresistible únicamente a aquellos a los que el Padre escogió y por quienes Cristo murió. Porque tal vez estás pensando que el llamamiento eficaz es para todos, pero no es así. No se trata de que la gracia de Dios no puede ser resistida por ninguno. Solamente va a ser irresistible para sus escogidos. Vemos ejemplos de esto en muchos lados. Por ejemplo, en Hechos 7:51, para poner un ejemplo de los muchos que hay, en Hechos 7:51 o 50 o 49, dice, hablando sobre Jesús: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese?, pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos lo que hicieron el cielo y la tierra? Y vean lo que sigue después: pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Se resistirán por siempre al Espíritu Santo? Esto es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Entonces, la gracia irresistible es únicamente para aquellos a los que el Padre ha escogido y aquellos por los que Cristo murió. Al principio mismo del Evangelio de Juan, Juan destaca que los que reciben a Cristo son los hijos legítimos de Dios, los que creen en el nombre de Cristo. Y estos son concebidos por Dios, no por privilegio humano ni por acción humana. La habilidad de recibirlo y creer en su nombre se encuentran solamente en la gracia de Dios. No depende del hombre. Es solamente la gracia de Dios mostrando su gloria, su favor, su poder, su majestad para sus escogidos. Entonces, la enseñanza del amor universal de Dios, el universalismo de que Dios va a salvar a todos, menos a unos cuantos, tal vez como los violadores y asesinos, o los que hicieron cosas muy, muy, muy malas, es absurdo, no sale la palabra de Dios. Porque la salvación es por gracia, por fe solamente. Y esta fe la recibimos como un don de Dios, es un regalo de Dios. Porque Dios, de nuevo, inicia la salvación. Fue idea de Dios salvarnos, algunos. Y Dios da los medios para tener fe, da los medios también para caminar en santidad, para creer en Él. Toda la gloria es para Dios solamente. Y esto es uno de los grandes consuelos que tenemos, que Dios ha dado a su pueblo, a sus elegidos, su seguridad.
el Espíritu de verdad, el Consolador que morará en nosotros, como garantía de que nos dará todo lo que Él nos prometió. Podemos testificar del Hijo, glorificarle. Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Todo esto lo hace Dios en nosotros. Y es imposible de nuevo que nosotros, hijos de Dios, podamos o pudiéramos haber hecho eso por nuestra propia cuenta. Entonces, Dios nos escogió a un grupo desde antes de la fundación del mundo, nos dio un llamamiento eficaz, una gracia que ninguno de nosotros creyentes, hijos de Dios el día de hoy acá, pudo resistir. Y esa gracia irresistible llegó a nuestra mente y bajó a nuestro corazón la predicación de la palabra para arrepentimiento y para que nosotros pudiéramos estar sobre nuestras rodillas, pedirle perdón a Dios de corazón y decirle: Señor, por favor perdóname y yo te confieso a ti como mi Señor y Salvador. Amén. Dios hizo eso. Dios muestra su gloria también al preservar a sus elegidos para que permanezcan en la fe verdadera. Lo vimos en la prédica pasada. Si tú eres un hijo de Dios el día de hoy, tú tienes la seguridad de la salvación que Dios te prometió. Nada ni nadie va a robarte esa salvación. No puedes perder la salvación si tú eres un hijo de Dios, porque es Dios mismo el que nos preserva. Judas 1, 24-25 dice lo siguiente: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Él es poderoso. ¿Para qué? Para sostenerte, para que no caigas. Y no caigas no se refiere a que nunca vas a pecar, se refiere a preservarte para la vida eterna. Y Él te sostiene en su mano y nada ni nadie te va a sacar de ahí. Romanos 8: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada te separarán del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La salvación es segura porque Dios la prometió. Entonces, si un creyente verdadero pudiera perder la salvación, quiere decir que Dios no es poderoso, que Dios no es poderoso, que no es poderoso para salvar, que su obra no fue completa y que Dios falló en su promesa de preservarnos. Es absurdo totalmente predicar que un creyente verdadero puede perder la salvación, porque la salvación, de nuevo, empieza por Dios. Es decisión de Dios salvar a unos cuantos que Él escogió, a su remanente, para darles vida eterna. Y cuando tú recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador y te arrepientes de tus pecados y lo confiesas como tu Señor y Salvador, tú tienes vida eterna en ese momento, no es después. Ya eres salvo. La salvación ocurre en ese momento, no es algo que ocurre después. No es que vas a llegar al cielo o vas a llegar ahí delante de Dios sin saber si eres salvo, o está el Espíritu Santo morando en tu vida, en tu corazón, o no está, o eres creyente o no eres, o eres hijo o no eres hijo. No hay otra. Entonces, Dios mismo nos preserva para que podamos perseverar en la fe verdadera. Todos de nosotros. Y gloria a Dios por eso. De nuevo, toda la gloria y la majestad, el poder sean a Dios. Si la perseverancia dependiera de nosotros, ¿qué cree que pasaría? Nos perdemos. De hecho, la perseverancia es una evidencia clarísima de que tú eres un hijo de Dios o no. Entonces, hay gente que dice: ay, este hermano anda perdido. Se nos fue de la iglesia 2 años y fuera de la iglesia, el hermano, anda perdido el hermano. No es para nada normal ni bíblico que un hijo de Dios se vaya
y abandone la fe verdadera. Para nada. Ahora, si esta persona es un escogido de Dios, Dios lo va a traer de vuelta, porque la gracia va a ser irresistible para él. Pero si una persona se va, ay, perdió la salvación, pobrecito. No, para nada, no perdió la salvación, es que no era creyente y punto. Punto. No tiene otra explicación. Si una persona que dice ser creyente abandona la iglesia, se va, no quiere arrepentirse, está enojado con Dios y se va de la iglesia, se va y abandona todo lo que es de Dios, todo lo que Dios le manda, esa persona no es creyente. Es fácil, punto, no es creyente. Ahora, si esta persona es un escogido de Dios, Dios lo va a traer, porque la resistencia puede ser por un tiempo, pero no va a pasar por siempre, porque si Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo, esta persona va a venir al arrepentimiento y va a entender el evangelio y va a confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero si una persona se va, no digas, ay, el hermanito nos abandonó, perdió la salvación o algo así. No es eso, no la perdió, simplemente nunca la tuvo. Porque repito, Dios muestra su gloria al darnos el Espíritu Santo, morando en nuestros corazones, para guiarnos a toda la verdad, para que nosotros podamos amarle a Él, para que podamos entender la Biblia, su palabra, ¿sí o no? Antes tal vez leíamos la palabra de Dios y no entendíamos muchas cosas, pero ahora podemos entenderlas, muchas cosas. Podemos predicarles a otros, podemos tener el deseo de orar, el deseo de leer la palabra. Y todo eso es porque Dios lo ha puesto en nuestros corazones. Y nosotros como creyentes no somos pasivos, sino que somos activos. No estamos como un zombie ahí, ¿verdad? Sino que Dios nos ha traído de muerte a vida para que todo lo que hagamos le glorifique a Él. Entonces, Dios es el que nos sostiene. Romanos 11:29 dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Entonces, Romanos 6:23 también dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, si la vida eterna es un don y los dones de Dios son irrevocables, mi vida eterna es irrevocable también, ¿sí o no? Como también lo es mi llamamiento. Y en esto está arraigada la seguridad de la salvación para todos de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador eterno. De nuevo, no depende de nosotros. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, nos dio los medios para amarle a Él, para creer en Él. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y además de eso nos cuida en el camino. Entonces, cuando entendemos estas cosas tan gloriosas, ¿cómo es posible que estemos tan preocupados por las cosas del mundo? ¿Cómo es posible que nuestro gozo y nuestro ánimo esté en las cosas del mundo? Ay, que si tengo esto estoy feliz. Ay, que si esto. Ay, que si sale esta película, que si sale esta cosa, que si tengo este televisor, que si tengo esto y lo otro. En lugar de decir, no, nada de esto importa, porque Cristo ya hizo todo por mí. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Tenemos una mente demasiado terrenal y arraigados a las cosas de este mundo, que todo esto va a desaparecer, todo. No va a quedar piedra sobre piedra cuando Cristo vuelva. Pero siempre estamos pensando, ay, que esta cuestión, ay, que el trabajo, ay, que el que me vio feo, ay, que esta cuestión, todo, solo terrenal y terrenal y terrenal. En lugar de pensar en la gloria de Cristo y que Dios hizo todas estas cosas para que le demos gloria a Él, que le alabemos y le exaltemos. Dios ha hecho todo esto para que le demos gloria y nos gocemos en Él por siempre y para siempre. Entonces, de nuevo, cuando tú entiendes todas estas cosas, que tú no merecías para nada ser salvado, que no merecías ser llamado hijo de Dios, que no merecías que Cristo dejara su trono y se hiciera un humano como nosotros y se humillara y tuviera la muerte que tuvo como un maleante, como un pecador, llevar el pecado de todos nosotros en la cruz del Calvario, recibir el rechazo del Padre. O sea, si tú entiendes eso,
que era completamente inmerecedor, cada uno de nosotros, y Dios aún así hizo todo esto para darnos salvación y vida eterna. Cuando entiendes eso en tu mente y en tu corazón, tú vas a decir, wow, nada de lo de este mundo es importante, nada es tan relevante. Y vas a poder decir como Pablo, antes todas estas cosas que Pablo tenía por importante, que era judío, sus conocimientos, ¿verdad? Todo esto que dice Pablo, ya todo esto lo tengo por inmundicia, con tal de conocer a Cristo. Todo esto, estas cosas que consideraba valiosas, lo tengo por inmundicia. Ahora, ¿cómo nos podemos gozar de Cristo? Y este es un punto crítico, porque creo que muchas veces no pensamos en esto. Dios quiere que nos deleitemos en Él. Muchas veces vivimos la vida cristiana como muy cuadrada y pensamos en Dios como reglas, como inclusive muchas veces quizás nos cuesta ver a Dios como un padre que nos amoroso, que nos cuida, que nos abraza, que está deseando que nosotros hablemos con Él, que nos refugiemos en Él. ¿Por qué? Porque esto le da gloria a Dios. Les voy a poner un ejemplo. Si tú estás en una situación complicada, difícil, ¿verdad? Algo difícil que estás pasando, Dios quiere que tú llegues y te refugies en Él, porque eso le da gloria a Él. Y cuando tú le das gloria a Él, te estás gozando en Él, y eso le gusta a Dios. Pero muchas veces pensamos que Dios no se agrada con cosas, o que no se enoja, o que no se entristece. Pero ¿qué pasa? Si tú tienes un problema y lo primero que haces es buscar cualquier solución aparte de Cristo, ¿qué es lo que estás haciendo? No le estás dando la gloria a Dios, no le estás glorificando y no te estás gozando en Él para nada, ni te estás deleitando en Él. Pero si Cristo es tu todo, si le estás dando la gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho en ti, por lo que hará, entonces ¿qué vas a hacer? Inmediatamente vas a correr al trono de gracia y decir, Señor, tengo esta dificultad y yo quiero refugiarme en ti. Y Dios va a estar feliz por eso, porque lo pusiste primero a Él, en lugar de poner primero a otras cosas. Pero repito, tal vez la mente de nosotros está demasiado arraigada a las cosas de este mundo, demasiado terrenal, sin poner la mirada en la gloria de Dios, en todo lo que Él ha hecho. Y repito, vayan al mar, quédense ahí contemplando el mar, el cielo, las estrellas, para que no se les olvide la grandeza de Dios. Y esto muestra solo una parte de la grandeza de Dios. Pero todo lo que ha hecho Dios en tu vida, de dónde te sacó Dios, de que ibas camino al infierno, de que no había nada bueno en ti, y que Dios aún así te amó y te salvó y te hizo parte de la familia de Dios, heredero y coheredero con Cristo. ¿Cómo vas a estar viviendo tu vida apartado de esto, apartado de Cristo, en tus pecados, en tus deleites? No tiene sentido eso. Quizás no has entendido todo el evangelio. Entonces, ¿dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu vida? Vean, y Dios nos ha dado todo. Nos quitó la ceguera espiritual. Ya podemos escuchar. Ya no somos sordos. Ya no somos ignorantes, sino que tenemos el conocimiento de Cristo. Jesús dice que los seguidores suyos lo amarán y obedecerán sus mandamientos. El amor del creyente, podemos amar nosotros a los demás porque Cristo nos amó primero. Entonces, yo puedo amar a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, aún a mis enemigos, por Cristo, porque Cristo me amó primero y Cristo puso ese amor en mí y en ti. Los afectos del creyente son cambiados y encausados hacia Cristo, porque Cristo lo hizo. El anhelo del creyente verdadero es permanecer en Cristo y en su amor, porque Cristo ha puesto eso en nosotros. Entonces, si Dios ha hecho tantas cosas por nosotros y ha puesto su Santo Espíritu en nosotros, ¿cómo es posible que nosotros estemos viviendo una vida que no le glorifica a Él? Una vida que no se deleita en Cristo. Entonces, si tú no te deleitas en Cristo, en su majestad, en su belleza, en su palabra, ¿en qué te estás deleitando? ¿Qué es lo que te da felicidad? ¿Qué es lo que te da gozo?
Quizás tu gozo está en el dinero. Quiero tener tanta plata, quiero tener tantas propiedades, quiero tener que la situación del país ya no esté como esté. Quiero nunca enfermarme, quiero que mis hijos no estén enfermos nunca. Todo eso es temporal. Todo es temporal. Colosenses 3 dicen, pongan la mirada en las cosas de arriba. Pongan las miradas en las cosas eternas. Dejen de ser tan terrenales, es lo que nos está diciendo. Sean más espirituales. Pongan la mirada en lo eterno, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Entonces, si pensamos en el sufrimiento actual o en las cosas de este mundo, sabemos que es temporal, todo eso va a pasar, y que si tú eres un hijo de Dios puedes gozarte en eso. Aún en las cosas más difíciles, el gozo de Dios y la paz de Dios va a permanecer, porque esa paz sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Entonces, gloria a Dios por lo que Él ha hecho. Toda la gloria es para Dios solamente. Nosotros, repito, no somos creyentes o hijos de Dios pasivos, somos activos. Obviamente que sí, Dios quiere que le demos gloria, Dios quiere que lo obedezcamos, Dios quiere que prediquemos el Evangelio, Dios quiere que le amemos a Él, Dios quiere que amemos a nuestro prójimo también. Pero Dios ha hecho todo eso posible en cada uno de nosotros. Para mí sería imposible amar a un enemigo, totalmente, porque mi corazón perverso y engañoso lo que quiere hacer es matarlos. ¿O solo me pasa a mí eso? Pero por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios morando en mi corazón, yo he podido perdonar a mis enemigos y amarles. ¿Sale eso de mí? Para nada. Dios hizo eso posible y le damos gloria a Dios por eso, porque eso muestra su gloria. Cualquier doctrina que enseñe lo contrario, ven, por eso es que me enoja tanto los arminianos, a mí en lo personal, porque toda la doctrina arminiana le quita la gloria a Dios y se la da al hombre. Entonces, eso es robarle la gloria a Dios. Y es perverso eso. Entonces, creemos que Dios recibe y merece toda la gloria por lo que Él ha hecho. Entonces, cuando consideramos nuestra salvación, la predestinación, la creación, la encarnación, la propiciación, la santificación y la consumación, ¿cómo no vamos a darle la gloria a Dios y mostrar a través de nuestras vidas esa gloria a los demás? Y gozarnos en ella y disfrutar a Cristo por toda nuestra vida. Y disfrutar a Cristo, ¿qué significa? Desde que nos levantamos en la mañana, Señor, gracias. Gracias por el ánimo, gracias por la vida, gracias porque nos permite estar juntos. Y anhelar a Dios, anhelar, leer su palabra, meditar en su palabra y decir, Señor, gracias por las palabras de ánimo que me has dado, por la confrontación. Gracias porque tú me llevas en este proceso y estar feliz con Dios. Todo el gozo en Dios solamente. Cuando pasa eso, ya tú puedes decir como Pablo, ya nada es importante. Todo lo demás lo considero como basura. El trabajo, las dificultades de este mundo, los sufrimientos, la situación del gobierno, la economía, todo eso, mis títulos, mi dinero, mis tarjetas, mi ahorro, mi fama, mis amigos de Facebook, bla, 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 todo eso no es nada cuando lo pones en perspectiva correcta. Entonces, cuando entiendes, para ir terminando, la grandeza de Dios y su gloria y amas deleitarte en Él, cualquier otra cosa te va a parecer insignificante. Pablo, en Filipenses 3, 7 a 9, dice lo siguiente: antes creía que estas cosas eran valiosas. Acuérdense de lo que Pablo estaba diciendo antes, su posición, sus títulos, su conocimiento. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley,
Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo Jesús, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe, que es un don de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Ustedes se acuerdan del joven rico. Siempre usamos esta enseñanza. El joven rico tuvo, digamos, una disposición por Cristo. Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contesta: obedece los mandamientos. Y él le dice: los he obedecido desde que soy pequeño. Es el punto esencial que quiero y anhelo que te lleves en tu corazón hoy. Jesús le dijo: bueno, vende todo, dale a los pobres y sígueme. Lo que Jesús le está diciendo es: si realmente yo soy tu todo, si Dios es lo primero en tu corazón y en tu vida, lo demás no va a ser importante. Lo vas a tener por basura con tal de que de seguirme. Pero el rico se devolvió muy triste. ¿Por qué? Porque su amor, su mente, sus pensamientos, su vida estaba puesto en sus posesiones y no en Cristo. Entonces, cuando lo primero en tu vida es Cristo Jesús, es ahí cuando tú puedes deleitarte en Cristo Jesús, en la pobreza, en la riqueza, cuando tienes mucho, cuando tienes poco, cuando estás sin trabajo y cuando tienes trabajo, cuando tienes amigos y cuando no tienes amigos, en toda circunstancia. ¿Por qué? Porque tu gozo no es las cosas temporales de este mundo, sino que es Cristo mismo. Entonces, si Cristo es tu todo, todo lo demás pasa a tercero, cuarto y quinto plano. Entonces, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu deleite? ¿Dónde está tu gozo? Cuando piensas: qué cosas me dan gozo, qué cosas me harían feliz. ¿No has pensado eso? Tal vez te imaginas: esta casa en la playa me haría feliz, ¿verdad? Eso es mentiras, porque la única felicidad real la puede dar Cristo Jesús solamente. Entonces, te voy a decir algo súper importante. Es imposible que tú tengas una vida de gozo. Imposible, apartada de Cristo. De hecho, es imposible que puedas hacer algo apartado de Cristo. Juan 15, 5. Entonces, tal vez estás amargado o amargada y tu vida es amargada o amargado. ¿Por qué piensas que tal vez sería mejor si tuviera esto o aquello? Y vives amargado o amargada, no sé. Déjame decirte algo. Esa amargazón que tienes, solamente Cristo la puede quitar, porque solamente Cristo te puede dar un gozo y una paz verdadera. Solamente Él puede hacerlo. Entonces, si estás amargado, no te preguntes por qué estás amargado. Más bien, ve a tu cuarto de oración, ponte de rodillas y arrepiéntete. Y dile: Señor, perdóname por estar amargado. Porque estoy amargado, porque no he creído en ti, porque no te he dado la gloria a ti, porque no he visto tu gloria, tu majestad y tu belleza. No hay otra forma, repito, y Dios quiere que nos deleitemos en Él. No pierdas de vista esto. Dios quiere que nos gocemos en Él, que nos deleitemos en Él, y esto le agrada a Dios. Que vivamos para Él, para su gloria, para su alabanza, para su exaltación. Entonces, yo te pregunto, y yo he preguntado eso muchas veces: Señor, yo quiero hacer las cosas que te agradan, las cosas que te dan gloria a ti. Enséñame a darte gloria, porque yo he podido ver a Dios como mi Padre Celestial, que está ahí, mi Padre amoroso, que está ahí, que me abraza, que me protege y me cuida, que me disciplina también y me corrige. Pero ¿dónde está tu tesoro? Dios quiere que nos deleitemos en Él. Y es el propósito de la vida de todo ser humano, como está también escrito como primer punto de la Confesión de Westminster. El propósito del hombre es vivir para la gloria de Dios y deleitarse para siempre en Él. No pierdas de vista el deleitarte en Cristo, porque si pierdes de vista esto, te estás perdiendo de muchísimo. La santificación de nosotros es un proceso y va a ser perfecta hasta que Cristo vuelva por nosotros. Sí,
Pero en el proceso, mientras estamos en este cuerpo terrenal, corruptible, deleitémonos en Cristo. Amémosle a Él, glorifiquémosle a Él. Y que la gente cuando vea a nosotros, nuestro caminar, diga, wow. Que puedan ver la gloria de Cristo reflejada en cada uno de nosotros. Ya les di varios ejemplos de cómo Dios ha mostrado su gloria, su majestad y su poder en cada uno de nosotros. No hay razón, no hay justificación para no amar a Cristo con todo nuestro ser y para no darle toda la gloria, la alabanza y la honra a Él. Con nuestro ser, con nuestras vidas, con nuestros cuerpos y con todo lo que hacemos y con todo lo que somos. La meta era que se pongan de pie, vamos a orar. Y vamos a orar para que entendamos más la gloria de Dios, lo que Él ha hecho por nosotros y que podamos glorificarle a Él con nuestro ser, con nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Celestial, toda la gloria, la alabanza sea para ti. Tú creaste el mundo de la nada. Tú diste la orden y las cosas fueron hechas de la nada. Nada se puede resistir a ti, a tus designios, a tu voluntad, a tu soberanía. Tú eres todopoderoso. No hay forma de que algo se salga de tu control. Te doy gracias, Señor, por elegirnos desde antes de la fundación del mundo para ser tus hijos. Gracias por dar los medios, la fe para creer en ti. Gracias por llevarnos en el proceso de santificación. Gracias por preservarnos a nosotros, porque si no fueras tú sosteniéndonos, nos perderíamos. Pero estamos seguros porque tú nos has dado el Espíritu Santo como garantía de que tenemos vida eterna, la vida eterna que tú nos prometiste. Te ruego, Señor, que podamos entender hoy tu gloria más que ayer y que podamos deleitarnos en ti, en tu gloria, en tu majestad, en tu poder, en tu soberanía, en tu santidad, en tu palabra. Por favor, Señor, y que salgamos de aquí amándote más, con gozo en nuestros corazones real, alabándote, adorándote con todo nuestro ser, con todo lo que somos, Señor. Por favor, solo tú puedes hacerlo. Y cualquier amargura que esté en nuestros corazones, que la quites, Señor. Por favor, quítala, Señor. Y que podamos vivir una vida llena de gozo, de paz, en cualquier circunstancia, dándote la gloria y la alabanza y la exaltación a ti por siempre y para siempre, porque solamente tú eres digno de recibirla. A ti sea la gloria y el honor por siempre y para siempre. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.